Saluditos, yo soy Yune, muchísimas gracias por estar aquí. Hoy vamos a preparar una deliciosa gelatina para consentir a la familia. No es una gelatina profesional, es un trabajo casero, pero hecho con mucho amor, que te invito a que veas y si te gusta también te atrevas a realizarla. Comenzamos engrasando un recipiente, le retiramos el exceso con una servilleta y lo metemos al congelador por lo menos unos 20 minutos antes. Ahora preparamos la primera gelatina. En este caso tengo 2 sobres de 35 gramos cada uno, sabor a fresa. Y también le vamos a agregar un sobre de 7,5 gramos de gelatina sin sabor o grenetina. Esto es para que nos quede más firme. Movemos el tazón para que esto se mezcle y ahora le vamos a agregar 2 tazas o 500 mililitros de agua muy caliente. Mezclamos hasta que no nos quede nada pero nada de grumos y seguidamente le agregamos 2 tazas o 500 mililitros de agua fría. Es decir que estoy utilizando tal cual la cantidad de agua que me pidió el fabricante por cada sobre de gelatina con sabor. Mezclamos para que esto aquí se integre muy bien, vamos a dejar reposar unos 15 minutos y seguidamente la vamos a verter en el recipiente que teníamos engrasado y en el congelador. Luego de esto, con mucho cuidado la vamos a llevar al refrigerador para que esté allí por lo menos unas 4 horas. Necesitamos que quede bien firme y cuando notemos que ya está firme, o sea que estemos dispuestos a seguir con la receta, vamos a tomar un recipiente que tenga capacidad mínima de 2,5 litros, lo engrasamos, le quitamos el exceso y lo metemos en el congelador de igual manera como hicimos con el primer recipiente. Y ahora comenzamos a preparar nuestra gelatina de yogur y fresa. Entonces necesitamos 3 sobres de 35 gramos cada uno de gelatina de fresa y un sobre de 7,5 gramos de gelatina sin sabor. Y en un tazón grande vamos a agregar todos estos polvitos de gelatina. Esta gelatina queda muy rica, a mi familia les encanta esta combinación de gelatina con yogur y no queda muy dulce por si te lo preguntas, queda balanceado. Movemos el tazón para que se mezcle y ahora le vamos a agregar 3 tazas o 750 mililitros de agua muy caliente. Mezclamos hasta que se disuelva toda la gelatina, que no quede nada de grumos y debemos dejar que se enfríe a temperatura ambiente. Es muy importante que esté bien fría. Una vez que ya esté fría, vamos a pasar a agregarle 3 tazas o 750 mililitros de yogur de fresa en este caso. Y vamos a mezclar hasta que nos quede homogéneo. Si tú ves que te queda algún grumito, lo puedes pasar por un colador. Pero es importante que la gelatina haya estado fría a temperatura ambiente para que lo caliente no vaya a hacer que la grasa del yogur se separe. Y ahora esta gelatina la reservamos. Pero la vamos a reservar fuera de la nevera, ¿ok? Ahora vamos entonces a trabajar con la gelatina inicial, separándola acá por los bordes, ya sea con una espátula o con un cuchillo por la parte no filosa. Y vamos a comenzar a cortar unos corazones que yo le voy a colocar de decoración, pero es importante engrasar el molde ligeramente, o el cortador en este caso. Y comenzamos a incrustarlo desde la punta de abajo, poco a poco, esto hay que hacerlo lentamente. Luego las orejitas y lo llevamos lentamente hasta el fondo. Acá me estoy limpiando el dedo porque voy a separar la gelatina de las paredes del cortador. Eso es para que no se nos deforme. Y luego retiramos el cortador lentamente y así vamos a cortar los corazones que necesitemos. Ahorita al final vas a ver cuántos utilicé. El resto de la gelatina lo vas a cortar en cubitos así como estás viendo. Si tú no quieres hacer los corazones de decoración, bueno, cortas toda tu gelatina en cubitos para hacer lo que es el mosaico de la gelatina. Y bueno, vamos a despegar entonces estos cubitos. Los puedes pasar a otro tazón. En mi caso lo voy a dejar aquí al lado para comenzar a despegar los corazones. Hay que hacerlo pasando la espátula bien pegadito a la base del molde o del recipiente. Y le vamos a quitar todos estos bordes, que esos también van a ser parte luego del mosaico. Y con mucho cuidado vamos a ir retirando cada corazón. Y como te dije al inicio, esto no es una gelatina profesional. Yo no soy profesional en esto de la gelatina, solo me gusta hacer estos postres para la familia. Y bueno, trato de ponerme un poco creativa y probar a ver qué me sale por allí. Cuando retires cada corazón, si tú ves que le sobra alguito por allí, se lo puedes quitar con mucho cuidado con la ayuda de la espátula. Y los vas colocando en un plato o bandeja para luego refrigerarlo. Y el cortador, se me olvidó decirte que lo tienes que engrasar cada vez que vayas a cortar cada corazón para que no se te pegue, ¿ok? Entonces ya me voy a llevar esto a refrigerar un rato mientras comienzo a armar la gelatina. Acá tengo mi molde que estaba en el congelador, este duró más de 1 hora. Y le voy a agregar una primera capa de 2 tazas de la gelatina de yogur y fresa. Esto es porque no quiero que abajo tenga nada de detalles rojos.
Solo la decoración que yo le voy a colocar después. Entonces la llevo a refrigerar aproximadamente de 10 a 15 minutos hasta que se me cuaje. Mira que todavía está un poco aguada. Y voy a comenzar a agregar los cubitos para el mosaico, pero oído al tambor. De la manera que yo lo voy a hacer, voy a agregar todos los cubitos e inmediatamente voy a agregar toda la gelatina de yogur de fresa. Esto va a ocasionar que los cubitos floten, se vayan hasta arriba. Entonces cuando yo desmolde, ellos van a quedar todos abajo y se va a ver diferenciada una capa rosa y al fondo una capa con cubitos. Esto porque pues estaba apurada, no tenía tiempo. Pero si tú quieres que los cubitos se vean distribuidos, tienes que agregar una capa de cubitos, luego una taza de gelatina de yogur de fresa, la llevas a semicuajar otra vez 10 a 15 minutos y repites el proceso. Cubitos, gelatina, semicuajo, cubitos, gelatina, semicuajo. Así hasta que termines con todo. Y yo te voy a mostrar cómo quedaría en ese caso. Ahora que ya acabé con toda la mezcla, me la voy a llevar a refrigerar por lo menos 4 horas. Si lo puedes hacer en la noche y desmoldarlo en la mañana, mucho mejor. Luego de 4 horas en mi caso, comienzo a despegar la gelatina lentamente. Aquí lo estás viendo a cámara rápida. Por todos los bordes, dejando que el aire vaya entrando para que se comience a despegar. Luego vamos a inclinar un poco más la gelatina con mucho cuidado, asegurándonos que en el fondo del molde también se está despegando, también está entrando el aire, para ahora sí poder darle la vuelta y desmoldar. Cubrimos la gelatina con un plato o bandeja, sostenemos firmemente y en un solo movimiento vamos a dar la vuelta. Ahora muy lentamente vamos alzando el molde, dejamos que vaya entrando el aire poco a poco para que se pueda despegar. Y así nos va a salir completita, tomando en cuenta que ya teníamos el recipiente engrasado, congelado y todo lo demás. Y fíjate cómo salió. Ella quedó así completita. Ahora voy a proceder a decorar con los corazones que había cortado. Puedes o derretir un corazón a baño María o reservar unas 2 cucharadas de cuando hiciste la gelatina roja. Y vamos a pincelar cada corazón para pegarlo sobre la gelatina. Yo utilicé un corazón grande y 5 de los pequeños. Los otros corazones medianos pues me los comí, pero ahí tú puedes jugar con la decoración si los quieres colocar todos. Siempre corta algunos extra por si alguno se te parte sin querer. Y bueno, los pegas y distribuyes a tu gusto. Yo lo coloqué de esta manera. Y luego de que pegues los corazones, lleva la gelatina a refrigerar unos 10 minutos para que se pegue y ya la puedes cortar y disfrutar, que acá yo me adelanté. Mientras voy probando, quiero contarte acá algunos de los detalles. Fíjate que los cuadritos se fueron al fondo como te conté, porque la gelatina de yogur es más pesada. Entonces en el molde ella se quedó en el fondo y los cubitos de gelatina roja flotaron, porque yo no lo hice dejando que se me cuajara y todo lo demás. Esto también va a influir en que la gelatina va a quedar más pesada ahora arriba. Ya te vas a dar cuenta, cuando yo quito este pedazo de gelatina, mira como aquel se cae porque estaba sostenido. Esto pasa porque la gelatina de yogur es más pesada, el peso quedó arriba. Y te lo cuento para que no te crees la expectativa de que vas a cortar el triángulo y va a quedar así paradito y bonito, no. Acá te muestro cómo queda cuando vas distribuyendo gelatina y cubitos de mosaico. Acá yo lo hice nada más en 2 capas, pero si tú lo haces poco a poco, pues te va a quedar distribuida en toda la gelatina. Esta fue una primera prueba que hice, pero no me gustó mucho que los corazones se me medio corrieron, entonces no les quise compartir esa. Les dejo esta por aquí, espero que les guste. Acá en la pantalla te van a aparecer unas tarjetas, te invito a que toques en ellas para que veas otros postres así caseros que he hecho. Y bueno, espero que te suscribas al canal si no lo has hecho, que actives la campana de notificaciones en la opción de todo, me regales un comentario, un me gusta y compartas este video. Gracias por haber estado aquí, nos vemos en la próxima. Chao, chao.